Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Se suele decir que siempre hay un poco o un mucho de verdad en todas las leyendas que se cuentan. En la leyenda de Enriqueta Martí se ha dicho de todo sobre ella, que era una secuestradora de niños, una asesina en serie, una estafadora, una ladrona, una bruja, una vampira, una proxeneta, una prostituta y hasta una enferma mental. ¿Pero es eso cierto? ¿Qué hay de verdad o mentira en toda su historia? En el vídeo conoceremos la leyenda de la vampira de Barcelona o vampira del Raval, pero también daremos luz a la verdadera historia de lo que ocurrió, comprobando cómo la policía y los forenses llevaron a cabo una pésima investigación y cómo la prensa sensacionalista se sirvió de bulos, rumores y conjeturas para seguir publicando noticias morbosas sobre la secuestradora de niños, creando la imagen de una Enriqueta Martí que poco o nada tenía que ver con la original. Pero antes, para poder explicar mejor la vida y el comportamiento de la mujer que hoy nos ocupa, así como de los demás personajes de esta historia, tenemos que tener en cuenta primero el contexto social de aquella época y, por supuesto, cómo era la Barcelona de Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Por la época en la que todo ocurrió, la ciudad de Barcelona, pese a sus espléndidos y modernistas edificios y a su elegante y adinerada burguesía, contenía en su interior barrios y calles donde la delincuencia, la prostitución y la mendicidad estaban a la orden del día, y donde sus habitantes no vivían, sobrevivían. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en aquella Barcelona oscura y sórdida era de 41 años de edad. La tuberculosis era una de las enfermedades más temidas, ya que por aquel entonces hacía estragos llevándose la vida de ricos y pobres, niños y adultos. Las curanderas, usando todo tipo de remedios medicinales y de ingredientes, desde hierbas hasta restos humanos, intentaban crear ungüentos, pociones y elixires que fueran capaces de curar la tuberculosis, así como otras tantas enfermedades. También se buscaba hallar la pócima de la eterna juventud, y la burguesía catalana no tenía problemas en pagar por todo aquello que pudiera restarles años físicamente. Tanto en esa época como en siglos anteriores, beber sangre, a ser posible de vírgenes o de niños, era una práctica conocida, aunque no aprobada. Se bebía sangre como supuesto remedio para rejuvenecer o limpiar y renovar el cuerpo de males o para curar la hemofilia. Al igual que, como con todo, solo los ricos podían pagar para que alguien les consiguiera, por el modo que fuera, esa sangre fresca que necesitaban sin necesidad de ensuciarse ellos mismos las manos. Por aquella época era bastante habitual que las mujeres de pocos recursos se dedicaran a la prostitución como medio para ganar dinero, así que ser prostituta en un ambiente como el barrio del Raval de principios del siglo XX tampoco resultaba extraño. La prostitución era algo habitual a la que recurrían los hombres de cualquier clase social. Los que tenían pocos recursos solo podían aspirar a pagar los servicios de mujeres que se prostituían en la calle o en burdeles de mala muerte, las cuales la mayoría de veces padecían diversas enfermedades a causa de la falta de higiene y la mala alimentación. Muchas prostitutas aparecían inscritas en la sección de higiene especial del gobierno civil, a las cuales se les daba una cartilla que estaban obligadas a llevar siempre con ellas y en las que se confirmaba eran mayores de 23 años y que gozaban de buena salud, es decir, no sufrían enfermedades venéreas. Por supuesto, muchas de esas chicas ni siquiera pasaban de los 15 años. Por otra parte, a sus clientes nadie les revisaba su estado de salud, por lo que las enfermedades venéreas se contagiaban rápidamente. Por su parte, los hombres más pudientes podían permitirse acudir a lujosos prostíbulos e incluso pagar cualquier vicio que tuvieran, como el de acostarse con menores, algo bastante habitual por más extraño y repugnante que nos parezca.
La vida para los niños pobres era especialmente dura. El 17% de los recién nacidos moría antes de cumplir un año de edad. Una gran mayoría no llegaba a la edad adulta, ya fuera por enfermedades, hambre o maltrato a manos de sus propios padres o por cualquier adulto. Muchos menores trabajaban prácticamente como esclavos en distintas fábricas desde muy pequeños. A algunos se les enseñaba el arte de robar y delinquir y a otros el de pedir limosna. Había menores a los que prostituían siendo todavía muy niños, satisfaciendo así los vicios sexuales de personalidades adineradas e influyentes quienes podían permitirse pagar esos encuentros. Muy pocos menores, si llegaban adultos, salían de aquel ambiente de depravación. La gran mayoría terminaban echados a perder entre el vicio, la corrupción y la pobreza. Y como había tanta miseria, muchos padres, viendo imposible alimentar una boca más, pues la mayoría tenían varios hijos, vendían por una miseria a sus vástagos, dejando que el destino y la mente enfermiza de quienes los compraban hicieran con ellos lo que quisieran. Por otra parte, un gran número de menores desaparecía o eran secuestrados continuamente y nunca más se volvía a saber de ellos. Muchos padres, por más que les doliera la pérdida de sus hijos, no se atrevían a denunciar su desaparición en la comisaría. Primero porque sabían que las autoridades poco harían por buscar a otro niño pobre desaparecido. Y segundo, dado la mala vida que llevaban entre la delincuencia, la mendicidad y la prostitución, no les convenía hacerse ver por la policía, quien podía achacarle delitos ajenos o recordarles condenas pendientes. De todos modos, se dice que el número de menores que desaparecía en Barcelona durante aquellos años era verdaderamente preocupante, entre 20 y 30 niños por mes. Aunque las autoridades y políticos aparentemente estaban preocupados por este tema, es muy posible que en muchos de los casos estuvieran al tanto de la razón de estas desapariciones y de quienes estaban detrás, pero que prefirieran callar y hacer la vista gorda para no topar en la investigación con personalidades influyentes. Así estaba Barcelona, con la población menos pudiente, asustada y harta de que sus hijos pudieran desaparecer al mínimo descuido, cuando el 10 de febrero de 1912 Teresita, una niña de 5 años de edad, desapareció, creando con ello un gran revuelo en la ciudad. Para las gentes de Barcelona aquello fue la gota que colmó el vaso. La vampira del Raval, la vampira de Barcelona o la vampira de Alcarrer-Ponent, como se la conoce hoy en día, y la secuestradora de niños, como se la conoció entonces, se llamaba Enriqueta Martí Ripoll y había nacido en Sant Feliu de Llobregat el 2 de febrero de 1868. Era hija de un campesino, Pablo Martí i Pons, y de Eulàlia Ripoll i Païssa. Supuestamente fue su padre, hombre de campo, quien le enseñó a conocer todo tipo de plantas y usarlas para elaborar remedios medicinales. De su madre se cree que pudo haber muerto cuando Enriqueta era todavía una niña. Siendo una adolescente, como muchas niñas de aquella época, sin medios económicos y sin futuro en su pueblo natal, se trasladó a la ciudad de Barcelona buscando una vida mejor. En un principio trabajó como criada y como niñera para familias burguesas de Barcelona. Gracias a su conocimiento de las hierbas medicinales y el uso de estas para provocar abortos, se hizo bastante conocida entre las familias adineradas, las cuales recurrían a sus servicios para que interrumpiera los embarazos de sus jóvenes hijas solteras. Pero pronto, alrededor de los 20 años, Enriqueta ya se dedicaba a la prostitución, vendiendo sus servicios en burdeles o diferentes lugares de Barcelona, como eran el Portal de Santa Madrona o el Puerto. En 1895 se casó con un pintor bohemio y de poca monta llamado Joan Pujalló, del cual se dijo que regentaba un herbolario. Los ingresos monetarios de ambos no eran elevados, pero sí podían permitirse vivir medianamente bien, teniendo en cuenta la época en la que vivían. Se contó que ambos habían sido dueños de un merendero en la calle Conde de Asalto, hoy en día Nou de la Rambla, al pie de la montaña de Montjuïc.
Pese a ello, y según contó más tarde Joan Pujaló, vivían separados desde hacía largo tiempo. Su relación había sido bastante turbulenta, llegando a separarse y reconciliarse hasta en 6 ocasiones. De Enriqueta dijeron los que la conocían o decían conocerla que llevaba una doble vida. Por el día, vestida con sucias y malolientes ropas, se dedicaba a mendigar, siendo un habitual de diferentes casas de caridad, parroquias e iglesias donde solía ir a pedir limosna. Pero por la noche se la podía ver, supuestamente, vestida con elegantes trajes, frecuentando el Gran Teatro del Liceo, el Casino de la Rabassada y otros lugares habituales de la burguesía barcelonesa. Según rumores, se suponía que este debía haber sido su medio para contactar con personas de buena posición económica a los que ofrecía los servicios sexuales de los menores que ella misma obligaba a prostituirse. Enriqueta también preparaba y vendía ungüentos, pociones y cataplasmas para curar diversas enfermedades, especialmente las venéreas o la tuberculosis. Las personas con pocos recursos que no podían pagar a un médico para que tratara sus males recurrían a Enriqueta, así como también a las demás curanderas. El 10 de febrero de 1912, Teresita Guitart Congost, de 5 años de edad, desapareció. Según contó su madre, Ana Congost, vecina de la calle San Vicens, llegando casi al portal del edificio donde vivía y llevando a su hija Teresita de la mano, se detuvo a charlar con una conocida. La niña se soltó y echó a andar hacia su casa. Al despedirse, llegar a su hogar y preguntaran a su marido Isidro Guitart dónde estaba la niña, fue cuando ambos se dieron cuenta que Teresita había desaparecido. La noticia corrió como la pólvora por toda Barcelona y preocupó más si cabe a la población, ya que Teresita no era como las niñas o niños que solían desaparecer. La menor provenía de una honrada familia trabajadora y era muy querida por sus padres y hermano. La familia Guitart, además, era muy apreciada en el barrio y la desaparición de Teresita afectó y preocupó mucho, especialmente a todos los vecinos del Raval. Claudia Elías vivía en un primer piso del número 29 de la calle Ponent, hoy en día Joaquim Costa, en el barrio del Raval de Barcelona. Tenía como vecina a Enriqueta Martí, de 43 años, que residía en el entresuelo del mismo edificio. La noche del 17 de febrero de 1912, estando abierta la ventana de la habitación de Enriqueta, que comunicaba con el patio interior, Claudia vio que Angelita, la hija de su vecina, estaba jugando con otra niña quien lucía un rostro demacrado y la cabeza totalmente rapada. La pequeña se asomó a la ventana y Claudia pudo verla con claridad. La mujer, curiosa como era, preguntó a su vecina Enriqueta quién era esa niña y si era también suya, a lo que ésta, sin contestarle palabra alguna, cerró violentamente la ventana, dejando a Claudia con la palabra en la boca y con más dudas si cabe. Claudia Elías, que conocía el caso de Teresita Guitart y temiendo que fuera esta la niña que se encontraba en la casa de su vecina Enriqueta, decidió comentarlo a varios vecinos del barrio. En concreto, el matrimonio que regentaba la colchonería situada en la planta baja del mismo edificio. El colchonero, preocupado a su vez, se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este se lo comunicó a su jefe, el brigada Ribot. El 27 de febrero, 10 días después desde que Claudia viera a la niña en casa de su vecina, la policía, que había vigilado durante horas la vivienda de Enriqueta Martí, comprobó que efectivamente en aquel piso había 2 niñas. Para poder penetrar en el piso, decidieron echar mano de una excusa y mentir a Enriqueta Martí, comunicándole que había sido detenida por tener jaulas con gallinas en el interior de su vivienda. El brigada Ribot y 2 agentes más fueron en busca de Enriqueta, que en aquel momento se encontraba en el lavadero de la cercana calle Ferlandina. La mujer los acompañó a su domicilio de la calle Ponent sin sospechar en absoluto el verdadero motivo de aquella inspección.
Dentro del lugar, los agentes encontraron a las dos niñas. Disimuladamente, ante la atenta mirada de Enriqueta, hicieron ver que solo inspeccionaban el lugar buscando las supuestas gallinas, pero en cuanto tuvieron ocasión, preguntaron a las dos niñas cómo se llamaban. Una de ellas, con la cabeza rapada y vestida con harapos, dijo llamarse Felicidad. Cuando insistieron en preguntarle si ese era su verdadero nombre, la niña les dijo que allí le llamaban de ese modo. Le preguntaron quién era Enriqueta y esta misma respondió por ella, que era su madre, y la niña, visiblemente asustada, asintió. Entonces uno de los guardias se llevó a la niña a otro cuarto con él y le preguntó cómo se llamaba su madre. A lo que Teresita, al no conocer el nombre de Enriqueta, respondió que se llamaba Ana Congost y que su padre era Isidro Guitart. Al final, ante la insistencia del guardia, admitió que se llamaba Teresita. La otra niña que encontraron en el piso dijo llamarse Angelita y ser la hija de Enriqueta Martí. En aquel domicilio también vivía el padre de Enriqueta, Pablo Martí, de 80 años, que en aquel momento se encontraba ingresado desde el día anterior en el Hospital de la Santa Creu, en el mismo barrio del Raval. El brigada Ribot ordenó que Enriqueta Martí, Angelita y Teresita fueran llevadas a la comisaría para poder redactar el parte oficial de todo lo sucedido. La noticia del rescate de Teresita corrió como la pólvora por toda Barcelona. Frente a la comisaría se congregó un número tan grande de personas que hubo que mandar guardias municipales de caballería y parejas de seguridad. Hubo momentos en los cuales el público allí presente intentó asaltar el cuartelillo para poder linchar a la secuestradora de la calle Ponent. Así estaban los ánimos aquel día en Barcelona. Teresita relató a los agentes que Enriqueta la había secuestrado cuando se alejó de su madre. La mujer la llamó y la engatusó prometiéndole dulces y se iba con ella. Cuando la niña quiso volver con su madre, Enriqueta la cubrió con una tela y cogiéndola por la fuerza se la llevó a su vivienda en la calle Ponent. Allí la secuestradora le rapó la cabeza, le dijo que a partir de ahora se llamaría Felicidad, que no tenía padres y que a ella debía llamarla mamá. Teresita durante su cautiverio jamás salió de aquel lugar. También le advirtió a Enriqueta que no se asomara a ninguna ventana ni saliera al balcón para no ser vista, cosa que al final, y por suerte, Teresita no hizo caso la noche en la que Claudia Elías, la vecina, la descubrió. La niña relató que le daban de comer, pero que la maltrataban y la pellizcaban en brazos y piernas. A las dos niñas halladas en el domicilio de Enriqueta se les practicó más tarde un examen médico y aunque sí se dijo que tenían marcas de pellizcos, afortunadamente no se halló nada más como se había temido. Después de declarar todo esto en el Palacio de Justicia y habiendo comido decentemente, Teresita fue devuelta a sus padres y a su hermano, felices de volver a tenerla con ellos sana y salva. En un principio, una vez rescatada Teresita y detenida Enriqueta, se pensó que acabaría ahí el asunto, pero el hecho de que se sospechara que la niña Angelita no era hija de Enriqueta Martí y los rumores de lo que supuestamente se había hallado en el interior de la vivienda durante el registro policial hicieron que la prensa viera en ese caso un diamante en bruto al que iban a pulir costase lo que costase, y la opinión pública sin ningún escrúpulo le ayudó a hacerlo. Enriqueta Martí Ripoll, junto con su supuesta hija Angelita, fueron llevadas en automóvil al Palacio de Justicia. La multitud silbó y gritó enfurecida al paso del coche con la secuestradora en su interior. Al llegar, la detenida fue encerrada en el departamento del alguacil de guardia en compañía de Angelita. A la menor, como no se sabía a ciencia cierta si era o no la hija de Enriqueta, terminaron por dejarla confiada a los cuidados de un matrimonio, Francisco Enseñat y Macaria Durán, conserjes ambos del Palacio de Justicia. Fueron ellos quienes durante el proceso, y ayudados también por alguna que otra donación, los que la vestían y alimentaban. En el juzgado, por propia voluntad, se presentó tan rápido como se enteró de lo ocurrido el marido de Enriqueta, Joan Pujaló. Allí contó su versión de la turbulenta vida que había llevado junto con su esposa, de la que afirmó llevaba separados 6 años.
Ante el hecho de que por lo visto Angelita había declarado tener un padre al que llamaba Joan, este negó que esa niña fuera suya. Dijo que Enriqueta años atrás le había hecho creer que había tenido un hijo suyo, pero que jamás había visto a la criatura, ya que Enriqueta le contó que el bebé había muerto poco tiempo después de nacer. Explicó que durante su matrimonio Enriqueta seguía frecuentando burdeles y que le era continuamente infiel, por lo que terminó rompiendo toda relación con ella. Incluso dijo que pese a llevar unos meses viviendo en la misma calle Punén como Enriqueta, no la había visto desde hacía mucho tiempo, tanto que desconocía que la mujer viviera tan solo unos metros de él. En definitiva, como se suele decir, la puso como un trapo. En cualquier caso, Joan Pujols quiso dar a entender que nada tenía ya que ver con la que seguía siendo su esposa. Representó el papel de un hombre maltratado y engañado. La prensa en aquel momento fue muy compasiva con él, presentándolo como una víctima más de Enriqueta Martí. De todos modos, Joan Pujols fue igualmente detenido y encerrado en un calabozo totalmente incomunicado. Por otro lado, Enriqueta Martí declaró que a Teresita la encontró el mismo día anterior en la calle Ronda Sant Antoni desorientada y hambrienta, por lo que decidió llevarla a su casa para darle algo de comer y entregarla después a las autoridades. Pero esa versión no se sostenía por ninguna parte, ya que Claudia Elías había visto a Teresita en la casa de su vecina el 17 de aquel mismo mes, 10 días antes de su detención. Enriqueta Martí aseguró que de su matrimonio con Joan Pujols tuvo un hijo al que se le puso de nombre Alejandro, pero que falleció a los 10 meses de edad. Contó que el niño había nacido cuando el matrimonio vivía en la calle Basea, en Barcelona, y que había sido inscrito al nacer y al morir en la iglesia de Sant Pau del Camp. Durante un careo que mantuvo con su marido, ella insistió en este hecho, pero el pintor, dirigiéndose al juez, lo negó rotundamente. El problema era que la supuesta casa de la calle Basea y los archivos de la iglesia de Sant Pau habían desaparecido por diferentes motivos e iba a ser difícil o imposible saber si aquello que contaba Enriqueta era verdad o mentira. A todo esto, mientras los esposos prestaban declaración, el juez ordenó el registro del domicilio de Enriqueta Martí en la calle Ponent. En el interior, en una habitación, encontraron vestidos de niña hechos con sedas y encajes sin estrenar y todavía con la etiqueta de los almacenes El Siglo, que habían sido comprados al menos 2 días después de desaparecer Teresita. Hasta aquí lo que la policía dijo que se había encontrado en el domicilio de la detenida. Pero se hizo otro registro en el cual los agentes que participaron no quisieron facilitar datos a la prensa, así que esta, a falta de noticias nuevas, publicó artículos sensacionalistas basados en conjeturas y comentarios de los vecinos o de quien quisiera opinar al respecto sin molestarse antes en contrastar esos datos. Se publicó que las habitaciones de las que constaba el piso de la mujer eran sucias y malolientes, muy descuidadas, menos un salón que estaba elegantemente amueblado y que tanto los muebles como el alumbrado de aquella estancia eran de alto coste. La prensa escribió textualmente: hemos oído asegurar, algo que expresado así muy fiable no parece, que se habían encontrado también 3 trajes de niño y que uno de ellos estaba lleno de manchas de sangre. También se supo por estos mismos medios tan dudosos que tenía la prensa que se halló un cuchillo de grandes dimensiones con restos de sangre. Aunque eso sí, se afirmó que en el interior del domicilio no se había hallado ni huella ni rastro del niño al que podían haber pertenecido aquellas supuestas ropas. También se dijo que en el registro se toparon con un lote voluminoso de cartas y una lista con nombres que podían ser trascendentes para esclarecer los hechos ocurridos. Algunas de estas supuestas cartas aparecían escritas con mensajes cifrados y otras con contraseñas iniciales, lo que resultó ser bastante misterioso. Según también lo que publicó la prensa, se encontraron 3 fotografías. En 2 de ellas Enriqueta aparecía vestida elegantemente y en la otra se mostraba a una joven vestida bastante ligera de ropa para la época. Se especuló con la posibilidad de que fuera una de las jóvenes que supuestamente Enriqueta obligaba a prostituirse.
pero resultó ser la cupletista Anita Custodie, quien al ser interrogada sobre esto dijo que no se explicaba cómo podía tenerlo en su poder Enriqueta, aunque tampoco le sorprendía, ya que había hecho muchas copias de ellos y había repartido otros tantos. La única explicación posible era que aquel retrato perteneciera a Joan Pujaló, ya que la cupletista también solía posar para pintores. En la vivienda también se hallaron vestidos elegantes y de buen tejido, junto con varias pelucas que se suponía acostumbraba a usar en Enriqueta en ocasiones especiales. En contraste, todo ello con las ropas harapientas y el aspecto desaliñado que solía lucir habitualmente y a plena luz del día. Debido a un robo que se llevó a cabo en su domicilio de la calle Ponent, también surgieron todo tipo de especulaciones y rumores. Se dijo y se dice que habrían cometido el robo para llevarse de la vivienda posibles pruebas, entre ellas el supuesto lote de cartas y la lista con nombres que podrían incriminar a personas importantes e influyentes de la ciudad de Barcelona con las que Enriqueta tenía algún tipo de negocio. De todos modos, no existe ninguna prueba de que todo aquello fuera cierto y no son más que suposiciones sin fundamento. La prensa contó que, según se afirmaba, el juzgado había investigado sobre posibles antecedentes penales que pudiera tener Enriqueta Martí, llegando a averiguar que efectivamente la mujer se había topado varias veces con la justicia. Se publicó que en el mismo domicilio de la calle Ponent, por el mismo juzgado que la estaba investigando ahora, había sido procesada por corrupción de menores, pero la causa fue sobreseída provisionalmente por falta de pruebas. Por otra parte, también había sido acusada por distintos juzgados por los mismos delitos, es decir, proxenetismo. Corrió la voz que en uno de esos delitos también había estado implicado un joven de buena posición y que gracias a ello y a su ayuda para que aquello no se convirtiera en un escándalo público, salió bien parada en aquel proceso. Los vecinos de Enriqueta habían comentado que todas las noches veían a un hombre entrar en el domicilio de la secuestradora y que podía ser, tal vez, ese joven distinguido con el que había estado implicada en aquel suceso. También se supuso que sería él, sin duda, quien usaba el hipotético y elegante salón del piso de Enriqueta. Los rumores sobre este hombre llegaron a los oídos de José Asens, el mismo guardia municipal que había puesto en sobreaviso al brigada Ribot de las sospechas de Claudia Lía sobre una niña desconocida en la casa de su vecina. Así que la misma noche de la detención de Enriqueta, vestido de paisano, Asens vigiló el portal de la calle Ponent, esperando la llegada de aquel misterioso personaje, y no fue en vano, pues aventuró a pasar por allí a medianoche el supuesto amigo, amante o socio de Enriqueta Martí. Era Salvador Baqué, un hombre de 55 años, casado y vecino de la calle Montaner. El guardia municipal, José Asens, lo detuvo y puso al señor Baqué a disposición judicial. Miembros del juzgado se presentaron en el hospital de la Santa Creu, donde estaba ingresado el padre de Enriqueta Martí. Con ellos iban las dos niñas, Teresita y Angelita, las cuales pudieron identificar sin ningún titubeo y entre diversos enfermos que lo rodeaban al padre de su secuestradora. En su declaración, el anciano insistió en afirmar que el viernes último, al marcharse para ingresar en el hospital, dejaba en el piso, junto a su hija Enriqueta, a dos niñas y a un niño. Después de declarar, se ordenó la inmediata detención e incomunicación de Pablo Martí. El juez dictó auto de procesamiento y prisión sin fianza tanto para Enriqueta como para su padre, Pablo Martí, al considerar que éste había encubierto los delitos de su hija. A Joan Pujaló, el marido de Enriqueta, por no encontrarse cargo alguno en contra de él, en un principio se le dejó libre, pero poco después se le volvió a detener al comprobarse que sí había seguido viendo a Enriqueta, pese a que en su declaración inicial dijo que no había vuelto a tener contacto con ella desde que se separaron 6 años atrás.
A Salvador Baqué, el amante de Enriqueta, se le mantuvo preso intentando involucrarlo en el caso de varias maneras y presentando diferentes testigos que afirmaban haberlo visto en compañía de la secuestradora en distintos lugares de la ciudad. Pablo Martí, el padre de Enriqueta, solicitó que no se tomara en cuenta lo que había dicho en su anterior declaración, en la que incriminó a su hija y quiso rectificar, alegando que cuando declaró al ser detenido lo hizo en estado de embriaguez. Pero el juez le negó la petición, ya que Pablo Martí había mantenido lo declarado incluso en el careo que sostuvo con su hija, ocurrido días después de su detención, por lo que los efectos del alcohol hacía tiempo que habrían desaparecido. El proceso judicial se convirtió en un circo, con continuas filtraciones de datos a los periodistas. El sumario llegó a los 2000 folios y se acusó a Enriqueta de corrupción de menores, uso de nombre falso y de falsificar documentos. Llegaron a declarar un sinfín de personas, desde folcloristas a vedettes, pasando por padres que habían perdido a sus hijos, vecinas, prostitutas, señores de la alta burguesía catalana, mendigos e incluso políticos, pues sus nombres habían aparecido en la lista encontrada durante los registros llevados a cabo en casa de Enriqueta Martí. Estos declararon que no la conocían y la acusada explicó que se trataba de una lista para saber dónde ir a pedir limosna. Por su parte, Enriqueta se enfrentó a varias ruedas de reconocimiento, siendo unas veces reconocida por los testigos, se cree que por pura casualidad o por haber visto su imagen publicada en los periódicos. Otras muchas veces no la llegaron a identificar entre las otras presas presentes en el reconocimiento. Sin duda, los vecinos de Barcelona, a través del boca a boca y adornando la información con datos de invención propia, ayudaron a que la leyenda en torno a Enriqueta Martí fuera cada vez más grande y sórdida. Madres, padres o matrimonios, al ver la imagen de Angelita publicada en los periódicos y conocer su historia, venían desde diferentes puntos de España para reclamar la paternidad de la niña, alegando que Enriqueta se la había robado siendo un bebé. Como es el caso de un matrimonio de Alcañiz, al que se le otorgó más credibilidad y la prensa sensacionalista se encargó de dar repercusión a su historia. Otra pareja afirmó que reconocerían a Angelita por cicatrices y marcas que ésta tendría en el rostro y el cuerpo, al igual que las tenía su hija desaparecida. Pero un forense examinó a Angelita y ésta carecía de cicatrices y marcas características. A falta de pruebas de ADN, se hacían comparaciones físicas de las personas que reclamaban la paternidad de la niña con los rasgos de Angelita, pues no había otra manera de saber si tenían algún tipo de parentesco. En algunos casos simplemente no coincidía la edad que afirmaban tenía su propia hija cuando se la habían robado con la que tendría Angelita entonces, y pese a ello, siendo imposible que la niña fuera hija suya, seguían insistiendo en que sí lo era. Tras la declaración y datos aportados por Joan Pujaló, se llevó a declarar al juzgado a su hermana María Pujaló, cuñada de Enriqueta, que puso de su parte para culpar a esta de dos posibles asesinatos, el de su sobrino Alejandro y el de su propio hijo, Benedicto. Cuando se le preguntó a María si había llegado a conocer al hijo que supuestamente había tenido su hermano Joan con Enriqueta, declaró que así era, que una vez vio a su cuñada con Alejandro, pero que más tarde se enteró del repentino fallecimiento del niño. María Pujaló también habló de un hijo suyo, Benedicto, que había dejado al cuidado de Enriqueta por un tiempo, pero cuando regresó a por él, la mujer ya no vivía en el mismo domicilio y al encontrarla un día por casualidad en la calle y pedirle explicaciones, esta negó que le hubiera dejado a su cargo niño alguno. Además, María Pujaló contó que 6 años atrás, cuando su hermano y Enriqueta vivían en la calle Jocs Florals y mientras Joan se encontraba de viaje, María fue allí a dar a luz. Supuestamente Enriqueta, que la atendió durante el parto, le comunicó que la niña había nacido muerta, pero nunca le dijo dónde fue enterrada. Aquel bebé presuntamente era Angelita. Al volver a preguntar a Enriqueta sobre aquel hijo que declaró haber tenido con su marido, Joan Pujaló, esta confesó que no llegó a tramitar la defunción del pequeño en el registro civil.
En cambio, admitió que en su lugar había inscrito en el registro civil la falsa defunción de su sobrino, Benedicto Claramunt Pujoló, hijo de su cuñada María Pujoló. Según Enriqueta, que estaba a cargo del pequeño, lo hizo impulsada por sentimientos de afecto y de caridad por la hermana de su marido, para que ésta no se viera en un futuro privada del sueldo del trabajo de su hijo Benedicto al no tener que cumplir el servicio militar. También se ha contado que Enriqueta sufría depresión desde que su hijo muriera por desnutrición, al no tener la mujer nada para darle de comer. Supuestamente esto la habría dejado inestable mentalmente y por ello habría secuestrado a Teresita. En cuanto a la acusación de su cuñada de haberle quitado a su hija recién nacida, Enriqueta afirmó que María era la verdadera madre de Angelita, pero a diferencia de lo que había declarado su cuñada, ésta se la había entregado voluntariamente para que la criara como suya. Explicó que como María había dado a luz a la niña siendo viuda desde hacía 2 años y como por supuesto aquello iba a desatar habladurías, se hizo cargo de la criatura haciéndola pasar por su propia hija. Según Enriqueta, la niña había nacido en la calle Jocs Florals, figurando inscrita con el nombre de Ángela Pujoló Martí como hija legítima de Enriqueta Martí y Joan Pujoló, siempre con la aprobación de este. Después de saberse esto, enseguida se empezó a hablar del supuesto gran parecido que había entre Angelita y María Pujoló. Se volvió a llamar a María Pujoló, quien fue inmediatamente detenida, ya que no se sabía si ella había estado enterada de esa falsa defunción o había sido su cuñada quien había actuado sola. Con ella también hicieron venir a su hijo Benedicto, de 9 años de edad, y del que se enteraron de su existencia por un vecino, para demostrar que Enriqueta no lo había asesinado y a quien también encerraron durante unos días en los calabozos, pero no en calidad de detenido, sino por propia voluntad para estar con su madre. Parece ser que Joan Pujoló había insistido en negar haber tenido un hijo con Enriqueta, pues sabía de la falsa defunción de Benedicto y quería proteger a su hermana María. Al final tuvo que admitir que sí habían tenido un hijo en común. A pesar de que finalmente se pudo esclarecer lo de aquellas primeras falsas víctimas, Alejandro y Benedicto, que salió en defensa de Enriqueta, una mujer que estuvo al cuidado de Angelita, y que el delito de la falsa inscripción en el registro, parece ser, terminó cayendo sobre María, aquello tuvo una gran influencia en la leyenda que se creó en torno a Enriqueta Martí, pues debido a esto se la terminó etiquetando de secuestradora múltiple y asesina en serie. A la niña Angelita, que seguía viviendo en el Palacio de Justicia, la entrevistaron periodistas intentando sacarle algo que pudiera aportar datos oscuros en contra de Enriqueta Martí, a quien ella llamaba mamá. Se dijo que la pequeña habló de otro niño que había vivido en el domicilio de la calle Punén, llamado Pepito o Juanito, pero que ahora estaba muerto. Según algunos testimonios, durante sus frecuentes salidas a pedir limosna por la Rambla de Barcelona, se había visto en compañía de Enriqueta, de Angelita y de Pablo Martí a un niño que bien podría ser Pepito o Juanito. Alarmada ante los rumores y las dudas de quién podría ser ese niño y dónde se encontraba, una amiga y vecina de Enriqueta Martí, Rosa Bové, aclaró finalmente que el menor estaba a su cargo y estaba vivo. El niño era hijo de otra mujer, Pepita Subirana, quien trabajaba en un prostíbulo de Sabadell. Rosa explicó que acostumbraba dejar al niño a cargo de Enriqueta, ya que, como vecinas y amigas que eran, solían hacerse favores mutuos. Pero Angelita declaró que aquel no era el niño con el que salían a pedir limosna y que además había visto a Enriqueta matarlo en la mesa de la cocina con un cuchillo de grandes dimensiones. Aunque la pequeña se contradecía continuamente en sus declaraciones o no sabía explicar bien a qué o a quién se refería, siendo muy poco creíbles sus argumentos, lo más probable es que los periodistas se aprovecharan de ello y de la corta edad de Angelita, manipulándola de tal modo que terminaba diciendo lo que ellos querían. De todos modos, y pese a las incoherencias de la niña, la prensa lo publicó igualmente, dando pie a más especulaciones.
Angelita había estado todo aquel tiempo bajo la custodia del matrimonio Enseñat, a quienes parece ser la niña tomó mucho afecto, pero pese a que, según la prensa, Enriqueta había admitido que la verdadera madre de la niña era María Pujaló y que por otra parte Angelita se encontraba feliz viviendo en el hogar de los Enseñat, la niña terminó siendo recluida en el asilo del Bon Pastor por iniciativa de la Junta de Protección a la Infancia. Por entonces hacía ya un tiempo que la opinión pública había dejado de prestarle demasiada atención al caso de la secuestradora de niños y cada vez era menos el espacio que los periódicos dedicaban a hablar de ello, a falta de nuevos datos interesantes que añadir. Para colmo y desgraciadamente ocurrió un suceso internacional que se apropió de todas las portadas de los periódicos y que atrajo inmediatamente la curiosidad y el interés de los lectores. El hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912 en las frías aguas del Atlántico, tan solo un mes y medio después de la detención de Enriqueta Martí y de la liberación de Teresita Guitart. Quizás este fuera uno de los motivos, el olvido popular en el que caía el caso de la secuestradora, por los que los periódicos publicaban cualquier rumor nuevo sobre Enriqueta y sus supuestos crímenes, para poder seguir sacando jugo a un suceso que tanto había llamado la atención de los lectores y de la opinión pública en general. En referencia a los registros que se llevaron a cabo en el domicilio de la calle Punén, como en cualquier lugar donde hubiera residido con anterioridad Enriqueta, corrió rápidamente la noticia de que se habían encontrado huesos, posiblemente de niños, algunos incluso hervidos, ropas cubiertas de sangre y recipientes llenos de grasa humana. Antes de que fueran examinados más detenidamente por los médicos forenses y esperar a los resultados de las pruebas, la prensa publicó estos supuestos hallazgos. La opinión pública se horrorizó y no le cupo ninguna duda de que Enriqueta Martí era una asesina de niños. Se llegó a decir que usaba la sangre, huesos y vísceras de los niños que asesinaba para preparar algunos remedios y que luego estos los vendía a gente adinerada e influyente de Barcelona. Incluso se dijo que la misma Enriqueta bebía la sangre de sus víctimas, de ahí que se la apodara más tarde la vampira del Raval. Pero para asombro de todos, después de varias pruebas forenses y tras crear una historia de brujería y maldad en torno a Enriqueta, se dictaminó finalmente por unanimidad de manera oficial que lo que habían tomado por huesos humanos no eran más que materias calizas. Los únicos huesos hallados eran los encontrados dentro de una caja en la vivienda de la calle Punén, pero no eran de un menor, sino de un adulto de más de 20 años. Cuando a Enriqueta se le mostró esta caja con los huesos en su interior, explicó que de los huesos extraía la grasa para sus ungüentos. No nos ha de parecer muy extraño, ya que en aquella época, tanto como en las anteriores, se solían utilizar huesos y restos humanos para preparar remedios medicinales, algo que Enriqueta hacía habitualmente. No era raro tampoco que se desenterraran cuerpos de fallecidos recientemente, por supuesto de manera ilegal, para utilizar sus restos con este fin, propiciando el tráfico de cadáveres. Lo mismo ocurrió con el cabello, objetos y ropas de niños encontrados enterrados en el patio del domicilio de la calle Jocs Florals. Se supo como resultado de la investigación que todo aquello había llegado hasta allí posiblemente por el conducto de una alcantarilla y que nada tenían que ver con Enriqueta Martí ni con posibles asesinatos. Por otra parte, las presuntas manchas de sangre halladas en ropa de niño y en un cuchillo se dijo que sí podían ser de un menor, pero no así las manchas encontradas en diferentes trapos. De todos modos, todo esto publicado por la prensa sensacionalista carecía ya de credibilidad. Tanto es así que los lectores, al ver que prácticamente todo lo que se había publicado sobre los hallazgos en los domicilios de Enriqueta no eran ciertos, se burlaron de la prensa en general, calificándolo como un traspié que habían cometido los diferentes diarios y periodistas. Estos, como es de esperar, se sintieron molestos ante todos los comentarios negativos que se hacían a su costa, así que se reunieron e hicieron público un comunicado en el que echaban toda la culpa a los médicos forenses de la mala información aportada a los lectores.
culpaban a los facultativos de haber sido los primeros en decir que los supuestos huesos eran restos humanos, sin tener todavía los resultados de las pruebas, y que ellos, los periodistas, se habían limitado simplemente a informar. Pero pese a que los forenses admitieron su equivocación al afirmar públicamente, antes de hacer las debidas pruebas, que lo hallado eran restos humanos, y que los periodistas también reconocieron que la información publicada era errónea, parece ser que no sirvió de nada, pues en la historia más conocida sobre Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, esto se ha mantenido prácticamente oculto. En cambio, se da por válido todo aquello que se dijo sin pruebas, así como los numerosos rumores que principalmente los vecinos de la secuestradora se encargaron de airear. Se la cataloga incluso de asesina en serie cuando no existe ninguna prueba de que matara a una sola persona. Enriqueta Martí había sido encarcelada en una temida cárcel ubicada en el mismo barrio del Raval, la llamada prisión de Reina Amalia, hoy en día desaparecida. Para poder introducir a Enriqueta en la cárcel hubo que hacerlo de madrugada y dando rodeos, pues en la calle Reina Amalia hacía días que se había congregado un gran número de personas para manifestarse en contra de la secuestradora, y las autoridades, viendo la situación, prefirieron evitar posibles altercados. Enriqueta fue sometida a varios careos con numerosos testigos. Unos eran conocidos: su padre, su marido, su cuñada, su vecina Claudia Elías, su amante Salvador Baqué e incluso una hermana, Francisca Martí, y otros a los que no conocía en absoluto, pero a los que, habiendo declarado en contra de ella, eso les daba el derecho o la obligación de mantener careos con la presa, siempre ante un juez, el cual tomaba nota de todo cuanto se había hablado en la reunión. De todo lo que supuestamente se habló durante estos careos se escribió la prensa sensacionalista, eso sí, siempre dejando en muy mal lugar a Enriqueta e incluso mofándose de sus palabras o actitudes. La mujer, que había estado todo el tiempo incomunicada en la prisión, una vez se supo que no eran huesos de niños lo hallado en sus domicilios, pudo al final hablar con otras presas, incluso conceder alguna que otra entrevista a los periodistas, ávidos de poder estar frente a frente con la secuestradora de niños y sonsacarle algún dato jugoso. Enriqueta, que la prensa denominaba, entre otras muchas cosas, de infame arpía y aborto del infierno, negó todo lo que se decía de ella y dijo que no entendía por qué se estaban cebando con su persona. A la mujer también se le practicó un examen médico para dictaminar si, en verdad, había parido alguna vez, pues se dudaba de este hecho y de su palabra. Se comprobó que Enriqueta efectivamente había dado a luz entre 3 a 10 años atrás. Mientras todo esto ocurría, fueron puestos en libertad con cargos su marido, Joan Pujaló, y su amante, Salvador Baqué, como presuntos encubridores de Enriqueta. Este y su padre quedaron detenidos en prisión sin ningún tipo de fianza. La conocida como secuestradora de niños sufrió algún que otro mareo y desmayos durante diferentes careos y actos del proceso, llegando la prensa a burlarse de esto y a decir que la mujer fingía estar enferma para evitar situaciones de las que podía salir mal parada. El 25 de diciembre de 1912, en una breve reseña publicada en el periódico La Vanguardia, se puede leer la confirmación de que efectivamente Enriqueta Martí estaba enferma. El juicio contra ella se tenía que llevar a cabo en el mes de junio del año siguiente. Por aquel entonces era puesto en libertad provisional Pablo Martí, el padre de Enriqueta. Solo quedaba ella en prisión. Enriqueta Martí fue examinada por varios doctores, tanto externos como el médico de la prisión, y se confirmó que la enferma sufría de cáncer uterino. Se barajó la posibilidad de trasladarla al Hospital Clínic para someterla a algún tipo de tratamiento, pero estaba tan débil y grave que se hizo imposible su traslado. En cualquier caso, el estado de su enfermedad, según los facultativos, era ya incurable e inoperable. Posiblemente, conociendo que la mujer padecía esta enfermedad, no sería extraño que las ropas manchadas de sangre halladas en su domicilio no fueran más que los trapos que usaba la mujer para contener las diversas hemorragias que venía sufriendo. Debido al mal estado de salud en el que se encontraba, la vista de la causa contra la secuestradora de niños se tuvo que aplazar por tiempo indefinido.
Finalmente, sin haber podido ser juzgada, el 12 de mayo de 1913, Enriqueta Martí, de 45 años de edad, moría en la prisión Reina Amalia debido al cáncer que padecía. En la historia que se suele contar de Enriqueta Martí, se dice que la mujer murió debido al linchamiento que sufrió a manos de otras reclusas. Esto no fueron más que rumores, es más, parece ser que fueron otras reclusas las que la atendieron por propia voluntad hasta que falleció. Al día siguiente de su fallecimiento, el 13 de mayo a las 7 de la mañana, Enriqueta Martí Ripoll recibió sepultura en la fosa común del cementerio de Montjuïc en Barcelona. Meses después de la muerte de la mujer, se procedió al juicio en el que Pablo Martí, Joan Pujaló y Salvador Baqué fueron juzgados como encubridores del secuestro cometido por Enriqueta. El jurado emitió el veredicto de inculpabilidad para los procesados por falta de pruebas concretas y fueron absueltos inmediatamente. Enriqueta Martí se llevó a la tumba toda la verdad sobre sus actos. Aunque se ha especulado mucho sobre el tema, realmente nunca se supo con qué fin secuestró a Teresita. Este fue el único delito de todos los que en un principio se la acusaba por el que se la podría haber procesado. Por cierto, en 1930, 18 años después del secuestro, Teresita Guitart, la única víctima conocida de la vampira de Barcelona, ofreció una entrevista a la periodista Irene Polo, publicada en la revista madrileña Gran Proyector, en la que explicaba brevemente cómo fue el secuestro. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al PDF que contiene la entrevista por si os interesa leerla. Son muchos los que defienden la hipótesis de que Enriqueta Martí tan solo fue una cabeza de turco para tapar, entre muchos otros crímenes, grandes redes de prostitución infantil que sí secuestraban niños para uso sexual, siendo quienes recurrían a estos servicios personas de buena posición económica, pertenecientes estos a la burguesía catalana. Supuestamente las autoridades que necesitaban culpar a alguien de esos crímenes y secuestros y del abuso sexual que había detrás de ellos, encontraron en Enriqueta, detenida por el secuestro de Teresita, la persona perfecta para hacer pagar los delitos que cometían otros. Pero por mi parte, sin negar que esos crímenes y redes sexuales existieran y que por desgracia sigan existiendo en muchas partes del mundo y que evidentemente Enriqueta Martí de santa tenía más bien poco, creo que simplemente la mujer fue víctima de bulos, rumores, malas intenciones, una pésima investigación y la presión de la opinión pública que buscaba a alguien a quien culpar. Todas las pruebas que se dijeron tenía en su contra fueron en su mayoría inventadas por la prensa y la opinión pública más que por la policía. Por otra parte, los forenses y los periodistas terminaron admitiendo su error públicamente, algo que no les habrían dejado hacer las hipotéticas personas influyentes que estaban tras el caso si de verdad querían tapar con esta historia sus propios crímenes. En algunos libros, programas de televisión o radio, artículos y vídeos han presentado a esta mujer como si de un monstruo se tratara, manipulando la información que se tiene y repitiendo lo que se ha contado siempre de ella, que en su gran mayoría no tiene ninguna base. Y es que claro, admitir que prácticamente nada de lo que se contó fue verdad y que todo fue un error de los forenses y la prensa, le quita misterio y horror a la leyenda de la vampira de Barcelona. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia y sobre el personaje de la vampira de Barcelona? ¿Crees que fue una víctima más tanto de la prensa, de las autoridades, como de la burguesía barcelonesa? ¿Crees que la opinión pública jugó un importante papel en todo lo que se ha contado de Enriqueta Martí? ¿O simplemente opinas que esta mujer era una asesina y secuestradora de niños tal y como se cuenta? No olvides dejármelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Sin más, me despido. Muchas gracias de verdad por ver el vídeo, por todos los me gusta y por los estupendos comentarios que dejáis. Me hacéis muy feliz. Un abrazo enorme y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!